Descubierto, el increíble secreto de cómo los beduinos sobrevivieron al extremo calor del desierto el día que Juan encontró aquel libro, su vida cambió para siempre. El título brillaba en la portada, Los secretos de los beduinos. En ese momento, como ingeniero agrícola de 26 años, se sentía como un náufrago en un mar de dudas, sus esfuerzos por implementar nuevas técnicas en su pueblo eran constantemente ridiculizados. Eres un mocoso que no conoce el sudor de la tierra, le decían sus colegas, y cada palabra se clavaba en su pecho como espinas. El legado de su madre, que siempre le enseñó el valor de trabajar duro y honrar su herencia, ahora se sentía como una carga aplastante, mientras leía sobre la sabiduría ancestral de los beduinos. Una chispa de esperanza iluminó su mente. Esos hombres y mujeres habían sobrevivido en condiciones extremas, con recursos limitados, y una comunidad unida. Se dio cuenta de que su propia lucha en el ardiente campo de su pueblo no era muy diferente. La escasez de agua, el calor extremo, y la falta de apoyo de sus compañeros de trabajo parecían insuperables, pero había algo en esa historia que resonaba en su interior, un eco que le decía que él también podía encontrar una solución. Sin embargo, su entusiasmo pronto se convirtió en angustia. Cuando presentó sus ideas en la oficina, el escepticismo fue inmediato. Eso no funcionará aquí, repetían las voces, y sus risas resonaban como una tormenta oscura que amenazaba con ahogar sus sueños. El aroma de las tortillas recién hechas que flotaba en el aire se tornó en una reminiscencia amarga de la casa de su infancia, donde el apoyo y la unión eran la norma. La presión lo invadía, su mente acelerada y su respiración irregular lo traicionaban, estaba a punto de quebrarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días pasaban y la frustración crecía como una sombra en su mente. La soledad, amplificada por la indiferencia de sus jefes, lo llevó a considerar la idea de rendirse. Pensamientos oscuros se mezclaban con sus sueños más anhelados. ¿Qué pasaría si nunca alcanzaba el reconocimiento que deseaba? ¿Y si el legado de su madre no era más que una ilusión en un mundo que no valoraba a los jóvenes innovadores? Una tarde, mientras vagaba por la plaza, un anciano de mirada sabia, conocido como Don Miguel, se cruzó en su camino. Con voz profunda y pausada, le habló sobre el coraje y la tenacidad que había desarrollado a lo largo de su vida. Juan escuchaba, pero su mente seguía atormentada por las risas burlonas de sus colegas. El peso de sus sueños, de su deseo de honrar su familia y comunidad, se sentía cada vez más pesado. ¿Podría realmente arriesgarlo todo en ese concurso agrícola local? ¿Podría enfrentarse nuevamente al rechazo y la desilusión que había marcado su trayectoria? La inseguridad se enroscaba en su pecho como una serpiente. Se dio cuenta de que lo único que necesitaba era voluntad, pero tenía miedo de hacerlo solo. Las palabras de Don Miguel resonaban en su mente, desafiándole a levantarse. Sin embargo, a un paso de presentar su propuesta inspirada en los beduinos, recibió un mensaje inesperado que tambalearía toda su determinación. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. El dilema no era solo profesional, sino profundamente personal. ¿Logrará Juan encontrar la valentía para salir de la sombra de sus miedos y abrazar su identidad auténtica? La presión acumulada en su pecho parecía más intensa que nunca, dejándolo en el umbral de un momento decisivo que podría cambiar su vida. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la cortina, iluminando el pequeño cuarto que Juan había convertido en su refugio creativo. Aquel libro sobre los beduinos permanecía abierto sobre la mesa, páginas marcadas con notas y subrayados que delineaban ideas germinales. La emoción de descubrir nuevas técnicas de cultivo y manejo de recursos en climas áridos se mezclaba con una creciente presión interna. Después de leer tantas veces sobre la resiliencia de aquellos hombres y mujeres, sabía que había un camino que debía explorar. Sin embargo, la sombra de la duda permanecía aferrada a cada paso que daba, se enfrentaba a la cruda realidad de su entorno. Las risas despectivas de sus colegas resonaban aún en sus oídos, como ecos burlones que no dejaban paz. Cuando se trataba de innovación, el escepticismo era un muro que parecía inquebrantable. Sin embargo, Don Miguel había plantado una semilla de determinación en su mente. Las historias del anciano sobre las adversidades que había superado se convirtieron en su mantra.
Juan comprendía que no solo se trataba de un concurso agrícola, era una prueba de su propio ser. Con esos pensamientos en mente, comenzó a bosquejar un plan. Era hora de actuar y lobar con los desafíos específicos que lo habían llevado a la angustia. La idea de encontrar aliados dentro de su propio círculo se convirtió en su primera estrategia. Aunque había sido subestimado, había otros, menos visibles, que también enfrentaban las mismas luchas. Empezó a hablar en privado con algunos de sus compañeros, compartiendo las ideas que había extraído del libro. La sabiduría de los beduinos se aplicaba tanto a la agricultura como a la colaboración. Gradualmente, notó que algunos empezaban a mirar sus propuestas con interés, incluso esbozando preguntas pertinentes. Mientras conversaba con uno de ellos, Javier, notó cómo la chispa de curiosidad empezaba a encenderse. Javier también había sentido el peso del escepticismo, pero estaba cansado de ser solo un espectador. Su voz suena vacilante al principio, pero con cada palabra, la energía en la conversación se intensificaba. Había clamado por un cambio como Juan, y juntos comenzaron a delinear pequeños proyectos que podrían implementar en sus campos. El cálido sol que iluminaba su encuentro parecía simbólico, una nueva luz brotando a través de la incertidumbre. Por otro lado, la presión de hacer algo grande lo mantenía en vilo. Las fechas para el concurso se acercaban, y con ellas, el eco de la burla de sus críticos. Juan se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba en su mente. En cada paso que daba, enfrentaba sus propios miedos hacia el fracaso. La voz de su madre resonaba con mayor fuerza: no te definas por lo que otros dicen de ti. Esa afirmación se convertía en un estandarte que levantaba en su lucha. Al llegar la víspera del concurso, Juan se encontró en su habitación, pero esta vez no estaba solo. Con Javier, habían creado un diagrama lleno de ideas, de cómo implementar los métodos beduinos adaptados a su entorno local. Sin embargo, las dudas aún le asediaban. ¿Serían suficientes? ¿Lograrían atraer la atención que tanto anhelaban? Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, contempló el mensaje que recibió días atrás, aquel que había desestabilizado su determinación. Se sintió impulsado a abrirlo nuevamente, y lo que vio dentro le dejó helado. Era una invitación para presentar su propuesta ante un grupo de expertos mucho más influyente de lo que había imaginado. La posibilidad de ser juzgado por quienes podían impulsar su carrera lo hizo dudar instante. Simplemente no podía retroceder ahora. El momento crítico había llegado, y con él, la pregunta crucial: ¿tendría el valor para llevar su propuesta, no solo para competir, sino para transformar su destino? El tiempo apremiaba, y el peso del futuro estaba en sus manos, y en ese instante, Juan entendió que el camino hacia el autodescubrimiento y la realización personal comenzaba con una decisión. Todo lo que había pasado hasta entonces era solo el preámbulo de un desafío que podría definir su vida. La tensión lo abrazaba. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? La sala era más grande de lo que Juan había imaginado. Las paredes estaban adornadas con fotos de proyectos exitosos, imágenes que parecían contar historias de superación e innovación. Aquellos rostros, iluminados por el brillo del logro, lo hacían sentir pequeño e insignificante. Sin embargo, la determinación que había crecido en su interior a lo largo de las últimas semanas lo instaba a avanzar. Javier, a su lado, compartía la misma mezcla de ansiedad y esperanza. «Recuerda lo que hemos preparado», le susurró, y Juan asintió, sintiendo el ardor de esa pequeña llama de confianza. Lo que había comenzado como un susurro de ideas en su habitación se había transformado en un proyecto tangible. Habían colaborado, planificado y, lo más importante, creído en sí mismos. El presentador dio la bienvenida a los asistentes, y cada palabra resonaba como un tambor en el pecho de Juan. Lleno de nerviosismo, se ajustó la corbata con manos temblorosas, pero también recordó las historias de resiliencia que había leído. La oportunidad era ahora, y él estaba aquí para abrir la puerta hacia un futuro que había visualizado tantas veces. Cuando le llegó su turno, la presión alcanzó su punto máximo. La mirada atenta de los expertos se posó sobre él, y una oleada de dudas amenazó con invadir su mente. Pero en ese instante, recordó la enseñanza más poderosa de Don Miguel: el desierto también guarda sus secretos. Aquella frase resonó en su mente como un mantra. Había llegado el momento de compartir su conocimiento, sus ideas y su pasión. A medida que hablaba, la ansiedad se transformó en un flujo constante de energía. Exponía cómo los métodos beduinos podían adaptarse a su entorno, presentando un enfoque innovador y sostenible. Sus manos gesticulaban, sosteniendo las proyecciones que había preparado junto a Javier. Describió no solo técnicas de cultivo,
sino una filosofía sobre cómo enfrentar adversidades con ingenio, pero no todo salió conforme a lo planeado. Las preguntas comenzaron a fluir, y algunas de ellas, en lugar de ser un diálogo constructivo, sonaban a críticas agudas. Juan sintió cómo las risas burlonas de sus colegas resurgían. A medida que respondía, el peso del escepticismo del pasado intentaba anclarse en su presente. Sin embargo, en lugar de retroceder, encontró una nueva chispa. Cada crítica era una oportunidad para profundizar en sus conocimientos, una ocasión para demostrar que su propuesta no solo era válida, sino esencial. Con cada respuesta, no solo defendía su propuesta, sino que también lidiaba con sus propias inseguridades. Este era un conflicto interno que había arrastrado durante demasiado tiempo. Juan comenzó a darse cuenta de que su verdadera lucha no consistía en convencer a los demás, sino en convencerse a sí mismo de que pertenecía a este espacio. El final de su presentación se acercaba, y una sensación de clamor interno lo invadía. Necesitaba dejar una huella, algo que su audiencia recordara más allá de las estadísticas y los gráficos. Entonces, con un esfuerzo consciente, afirmó, no solo se trata de cultivar la tierra, sino de cultivar el futuro. La resiliencia no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de transformarlos en oportunidades. Mientras las palabras resonaban en la sala, Juan sintió un ligero alivio, como si las piedras que llevaba en sus hombros empezaran a desgastarse. Después de la presentación, se apartó del bullicio. Necesitaba un momento para reconectarse con su interior, para procesar lo vivido. Observó a sus compañeros intercambiar ideas, reír y debatir. En ese momento de reflexión, comprendió que toda esta experiencia iba mucho más allá de un concurso, era un viaje de autodescubrimiento que lo perseguiría por mucho tiempo, pero entre las conversaciones, una figura intrigante se acercó a él. Era un experto del panel que había escuchado atentamente. Con una mirada inquisitiva y una sonrisa, le dijo, creo que hay algo en lo que has propuesto, pero solo si decides llevarlo mucho. Más allá de lo que presentaste hoy, las palabras resonaron en la mente de Juan, abriendo un abismo de posibilidades. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Era un faro de esperanza o un nuevo desafío? La incertidumbre lo envolvía nuevamente. La lucha por hallar su lugar en este vasto universo apenas comenzaba. Juan se quedó allí, sumido en un mar de pensamientos. La mirada del experto le hizo sentir que todo el esfuerzo valdría la pena si elegía adentrarse en esta nueva dimensión. Había presentado una idea, pero la invitación a profundizar la transformaba en una misión. Sin embargo, esa misma invitación traía consigo un peso adicional, la expectativa de los demás, la presión de superar sus propios obstáculos. Tomando aire, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad sin explorar su significado. Se alejó del grupo y se sentó en una esquina tranquila, lejos del bullicio, y se preguntó qué debería hacer a continuación. En su mente, se agolpaban nuevas preguntas. ¿Qué más tenía para ofrecer más allá de lo que ya había compartido? ¿Cuáles eran sus verdaderos límites y cómo podrían ampliarse? Las enseñanzas de Don Miguel comenzaron a surgir en su mente como ecos lejanos. La adversidad es un maestro en sí misma, pensó. Había estado tan centrado en convencer a los demás de su valía que había olvidado una lección crucial. La madurez profesional también provenía de reconocer sus propios miedos y transformarlos en herramientas para crecer. En ese momento, Juan se propuso explorar más a fondo sus ideas. ¿Qué aspectos de los métodos beduinos podían ser aún más impactantes y relevantes? Decidió investigar, anotar sus pensamientos y canalizar la energía que había sentido durante su presentación en un enfoque renovado. Se dio cuenta de que las experiencias del desierto no eran solo anécdotas, sino metáforas para la vida misma. ¿Cómo podía aplicar esa sabiduría? A medida que pasaban los minutos, la voz del experto seguía resonando en su mente. La urgencia de llevar su trabajo a un nivel más profundo lo empujó a conectarse con su propia historia. Comenzó a recordar sus propias raíces, su infancia en pueblos donde todo era una lucha por sobrevivir y prosperar a pesar de las adversidades. Se dio cuenta de que había algo poderoso en contar su propia narrativa, en entrelazar su experiencia personal con la propuesta profesional. Importante fue el instante en que decidió redactar una carta a ese mismo experto. Quería expresar su gratitud por el aliento que significaba su comentario. Logró formar oraciones que hablaban de sus miedos y de su disposición a trabajar en sus ideas con mayor profundidad. Era un paso pequeño, pero decisivo, hacia un nuevo enfoque. Mientras escribía, cada frase se convertía en un símbolo de su compromiso para desafiarse a sí mismo.
Era el momento de mostrar que no solo era un joven con una idea, sino un profesional en proceso de convertirse en un especialista en un tema que le apasionaba realmente. Cada palabra que plasmaba en el papel resonaba con un nuevo sentido de propósito. Cuando terminó, se dio cuenta de que el acto de escribir había sido liberador. Ese simple proceso, a menudo pasado por alto, le había permitido reconocer una verdad fundamental: el verdadero crecimiento no venía solo de los aplausos o de las validaciones externas, sino de la valentía de seguir explorando y cuestionando su propio camino. Pero justo cuando se sentía revitalizado, un mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio del evento en el que había compartido su idea, algo que había olvidado en medio de su reflexión. La alerta mencionaba que habría una segunda ronda de preguntas y respuestas, un espacio donde se elegirían a los 3 finalistas para el próximo paso del concurso. El impulso renovado de Juan se mezcló con una oleada de ansiedad. Se dio cuenta de que no solo había de reafirmar su propuesta, sino también de enfrentar nuevamente su temor a ser juzgado. ¿Estaba realmente preparado para eso? La lucha por descubrir su voz y ser escuchado estaba lejos de haber terminado. Con la decisión de enfrentarse a ese desafío, Juan tomó un profundo respiro. Estaba claro que había dado un paso adelante, pero el camino seguía siendo incierto. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que esta vez había preparado el terreno para algo mucho más grande. ¿Sería capaz de superar esas nuevas barreras y afinar su enfoque hasta conseguir el reconocimiento que tanto anhelaba? Las luces brillantes del escenario empezaron a parpadear, y el murmullo de la multitud se intensificó mientras el corazón de Juan latía con fuerza. Había pasado toda la noche revisando su propuesta, llenando páginas con nuevas ideas y refinando cada detalle. Sin embargo, el recuerdo de su vulnerabilidad anterior lo acompañaba como una sombra constante. Era ahora o nunca. Al tomar su lugar frente al micrófono, una mezcla de emoción y miedo erguía su postura. Miró hacia la audiencia, donde rostros conocidos se mezclaban con otros nuevos. Curiosamente, encontró a don Miguel entre ellos, quien le sonrió, transmitiéndole una confianza renovadora. Juan se obligó a concentrarse no solo en el reconocimiento, sino en la esencia de su mensaje. La enseñanza no debía ser solo sobre sobrevivir el calor del desierto, sino sobre la transformación que ese calor podía provocar en una vida. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más en control. Recordó la importancia de integrar su narrativa personal en la explicación. No hablaba solo de métodos beduinos, exponía su historia, sus fracasos, los momentos de lucha que había enfrentado y cómo cada desafío lo había llevado al descubrimiento de su pasión. Al compartir su camino, reconocía que su voz importaba más que el miedo al juicio. Cada respiración se convertía en una entrega, un desafío a su propio yo. Sin embargo, en medio de la fluidez de su exposición, una pregunta surgió en su mente: ¿qué pasaría si llegara a ser uno de los finalistas? La presión de la inminente competencia lo empujaba a buscar la validación, y ese era un riesgo que debía confrontar. En vez de permitir que el miedo lo sobrepasara, decidió usarlo como combustible. Todo lo que había aprendido en ese momento se entrelazó con la historia de su vida, creando un potente mensaje. El tiempo pasó rápidamente hasta llegar al final de su presentación, con un eco de aplausos llenando el aire. Se permitió un instante para absorber la energía colectiva, hasta que llegó el momento de las preguntas y respuestas. La ansiedad lo invadió nuevamente al levantarse un crítico en la audiencia. Fue una pregunta dura, desafiante, que tocaba un punto sensible de su propuesta. En lugar de enfriarse, se sintió electrificado. Tras unos segundos, su mente se centró. Lo que aprendí de los beduinos es que en cada adversidad hay una oportunidad, respondió, su voz temblando pero firme. No se trata solo de cómo soportar el calor, sino de cómo usarlo como fuente de inspiración. Incluso mientras hablaba, se percibía el temblor de su propio miedo disolviéndose bajo la luz de su autenticidad. La respuesta parecía resonar con los oyentes, lo que avivó su coraje. Se dio cuenta de que el miedo jamás se desvanecería por completo, pero había aprendido a moldearlo en una herramienta útil, un compañero en su viaje personal. Al finalizar la ronda de preguntas, la tensión en el aire era palpable. Los jueces deliberaban en una esquina, y Juan, sintiéndose más vivo que nunca, se preguntó si había logrado conectar con las personas de una manera que no había logrado antes. Pero la victoria o derrota no se sentía tan importante en ese momento. Había trascendido sus propios límites, había llevado su compasión y vulnerabilidad a la luz. Cuando los jueces finalmente convocaron a los finalistas, un silencio reverente se apoderó de la sala. Sin embargo, antes de escuchar su nombre, una sensación de realización lo llenó.
Había compartido sus verdades, y eso era suficiente. Pero su corazón se detuvo cuando escuchó mencionar su propuesta. En ese instante, la euforia se mezcló con un nuevo desafío. No solo era un finalista, sino que ahora debía enfrentar la expectativa de cumplir con la promesa que había hecho a sí mismo y a otros. Había llegado un nuevo embate a su desarrollo personal, y sabía que esto apenas comenzaba. Mientras se preparaba para abordar la siguiente fase, un propósito claro ocupaba su mente: debía seguir explorando su historia, su voz, y desentrañar sus propias verdades en un camino lleno de incertidumbre. Mientras la multitud celebraba su primera victoria, él se preguntaba: ¿habría forma de continuar esta exploración entre sombras y luces, incluso si el próximo paso era un reto aún mayor? El aire estaba cargado de emoción y expectativa. Juan se alejaba un poco del bullicio de la celebración, buscando un rincón donde pudiera pensar con claridad. La revelación de ser un finalista lo dejaba con un batiburrillo de sentimientos: el júbilo de ser reconocido y una creciente presión interna, como si todo lo que había compartido en el escenario ahora dependiera de su siguiente paso. Estaba acostumbrado a sentirse observado, a ser evaluado. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente, pero también lo hacía la cruda realidad de que no podían ser más que un refugio momentáneo. ¿Cómo podría continuar conectando su historia personal con la experiencia que ofrecía? Se sentó en un escalón al borde del escenario, mirando el flujo de personas mientras reflexionaba sobre su viaje. Sus pensamientos se dirigieron a don Miguel. La sabiduría que el viejo había compartido con él era un recordatorio constante de que la lucha personal es también una forma de superación. ¿Cómo podría llevar esa lección a su próxima etapa? Sabía que la presentación había sido solo el inicio. Era en la búsqueda de su propio conocimiento donde realmente se definían sus próximos pasos. Durante los días siguientes, Juan se sumergió en la investigación. Comenzó a leer y documentar todo lo que pudiera sobre la vida beduina, pero también se permitió el tiempo de la reflexión. Casi siempre, encontró su mente divagando hacia sus propios desafíos. Aprendió que los beduinos no solo estaban en el desierto, sino que también desafiaban sus entornos, adaptándose y superando adversidades. En su mente, creció un concepto que antes solo era un murmullo: la resiliencia se alimenta de la historia personal. En sus intervenciones en redes y seminarios, Juan comenzó a poner en práctica esa idea. Se adentraba en la conexión entre su resistencia ante el calor del desierto y la lucha que enfrentaba en su vida moderna. Con cada discurso, recogía pequeños relatos de su infancia, del trabajo en la agricultura con su padre, de las lecciones que había aprendido observando el valor de cada gota de sudor. Así, su propia historia se entrelazaba con la de los beduinos. Sin embargo, había un dilema constante en su mente que no lograba sortear. La idea del fracaso siempre lo acechaba, como una sombra. Tenía miedo de que, a pesar de sus esfuerzos, su mensaje no resonara con quienes asistían a sus intervenciones. ¿Qué pasaría si era visto como un impostor? Reflexionaba sobre esta inquietud con frecuencia, preguntándose si era realmente capaz de sostener la carga que significaba ser un referente, un líder. Fue en uno de esos momentos de introspección que se encontró con una carta de don Miguel en sus archivos. Este había escrito sobre la fuerza de atravesar el desierto sin miedo a los obstáculos. La lectura de esas palabras cobró vida en su mente. La travesía es dolorosa, pero convierte el sudor en experiencias valiosas. Era el momento de convertir la vulnerabilidad en fortaleza, de apoyar su próxima intervención en esas verdades olvidadas. Mientras se preparaba para el seminario final donde tendría que presentar sus ideas de manera contundente, sabía que debía arriesgarse. Tenía que dar un paso más allá, desafiarse a sí mismo, no solo como orador, sino como un individuo que creía en su mensaje profundamente. La presión aumentaba, pero también su determinación. El día llegó, y Juan se enfrentó al auditorio expectante. Sabía que este escenario no solo representaba la culminación de su trabajo y preparación, sino que iba a ser su prueba de fuego. Lograría enfrentarse no solo a la audiencia, sino también a sus propios miedos, convirtiéndolos en catalizadores de un cambio real. La lámpara del podio esperaba, y con ella, un latido intenso de desafío. Juan cerró los ojos un momento, recordando las enseñanzas beduinas, y se preparó para abrir su mente y su corazón. De aquí en adelante, cada palabra que saldría de él buscaba no solo inspirar, sino también reafirmar su propio viaje de transformación personal. Lo que no sabía era que el hecho de abrazar esa vulnerabilidad lo llevaría a confrontaciones inesperadas en su travesía. Mientras una voz llamaba su atención desde el fondo del auditorio, una sorpresa lo aguardaba, y solamente había un camino a seguir: hacia adelante, sin mirar atrás.
La voz resonó con autoridad en el auditorio, interrumpiendo los pensamientos de Juan justo antes de que comenzara su discurso. Provenía de un hombre que, alzando la mano, se identificó como un experto en antropología cultural. Su mirada, crítica y curiosa a la vez, planteaba una pregunta que sacudió a Juan en su interior: ¿cómo podía estar seguro de que su conexión con los beduinos no era más que una narrativa superficial? La incertidumbre se apoderó de él como un viento frío en medio del desierto. La sala se sumió en un silencio expectante, esperando su respuesta. Juan sintió que sus muros de confianza se tambaleaban. Había estado construyendo su mensaje, fusionando sus experiencias con la cultura beduina, pero ahora se daba cuenta de que su vulnerabilidad podría interpretarse como debilidad. Enfrentar esa crítica significaba desafiar su propia historia, y este era un momento crucial de enfrentarse a sus temores. Respiró hondo, recordando las palabras de don Miguel sobre la honestidad en la vulnerabilidad. Se aferró a la idea de que cada desafío era una oportunidad para crecer. Entonces, en lugar de retractarse, decidió responder con franqueza. Explicó que su intención no era dar una versión perfecta, sino abrir un diálogo sobre cómo las historias pueden unir y fortalecer, incluso a través de los desiertos de la vida. Al finalizar su respuesta, notó que el ambiente comenzaba a cambiar. La audiencia se había inclinado hacia él, escuchando con interés. Aquella pregunta, lejos de derribarlo, le ofreció una nueva perspectiva: el valor del cuestionamiento y la autenticidad. Esta revelación sirvió como un catalizador para sus pensamientos. Comprendió que la incertidumbre y el crecimiento personal eran parte integral de su viaje, no obstáculos a evitar. Con esta nueva claridad, Juan se adentró en su discurso, entrelazando anécdotas de su infancia con las lecciones de los beduinos. Habló sobre la perseverancia, las dificultades enfrentadas con el sudor en la frente, y cómo los beduinos se apoyaban unos a otros en medio del desierto. Cada palabra resonaba con su experiencia, permitiendo que la audiencia vislumbrara la pasión que lo había llevado a aquel escenario. Mientras hablaba, sintió una extraña sinergia. Cada aplauso le devolvía la energía, y cada sonrisa que vislumbraba le confirmaba que estaba logrando el objetivo de abrir sus corazones. El dilema del fracaso se esfumaba lentamente, la conexión con su público era tangible, y cada mirada le recordaba que no estaba solo en su travesía. Sin embargo, al concluir la presentación con una anécdota sobre el instinto de supervivencia de los beduinos frente a adversidades, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. La vulnerabilidad que había tomado como un desafío, de hecho se había convertido en su fortaleza. Mientras se alejaba del podio, la sensación de logro lo envolvía, pero una inquietante sospecha se dibujaba en su mente. Sabía que esta victoria no era más que el primer paso. ¿Habría más cuestionamientos que lo llevarían a repensar el camino que había decidido tomar? ¿Estaría preparado para lo que vendría? Con cada mirada intensa en el auditorio, la posibilidad de nuevas sorpresas crecía. Y ahí, entre el eco de los aplausos, Juan se sintió llamado a profundizar en ese descubrimiento personal. La verdadera batalla había comenzado. ¿Lograría mantener la integridad de su viaje sin perderse en el camino? La incertidumbre de la siguiente etapa lo acechaba, una sombra que apuntaba tanto a su futuro como a su propia identidad. Su recorrido pasaba de ser un viaje personal a uno que podría cambiarlo todo. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Juan mientras abandonaba el escenario. Había experimentado un instante de triunfalidad, pero las confrontaciones internas que había despertado la pregunta del antropólogo continuaban presionando en su interior. Caminó por el pasillo, lento, sus pensamientos girando en torno a las implicaciones de su discurso y a la duda que había surgido sobre su propia autenticidad. Durante días había meditado sobre su conexión con los beduinos. ¿Era realmente genuina o simplemente un relato creado para encajar con su búsqueda de aprobación en el mundo académico y profesional? Esa pregunta se transformó en un martilleo incesante en su mente, una llamada que no podía ignorar. La honestidad que había proclamado en el escenario debía ser confrontada en su propia vida. Los días siguientes se dedicó a revisar sus notas y reflexiones. En su agenda, marcó la palabra autenticidad. Necesitaba entender en profundidad qué significaba para él antes de pronunciarse en su próximo evento. Esta búsqueda lo llevó a recordar el primer viaje que hizo al desierto, la curiosidad que lo impulsó a explorar y las escasas interacciones que había tenido con los beduinos. Aquellos momentos eran verdaderamente significativos, y sin embargo, no había profundizado en su aprendizaje. ¿Podía realmente hablar de una cultura que había rozado solo superficialmente? Decidido a revalidar su compromiso, comenzó a investigar de manera más rigurosa. Ingresó en foros online destinados al estudio de la cultura beduina, buscó literatura académica y se sumergió en documentales.
Su mente, ávida de conocimiento, devoraba cada trozo de información. No obstante, no era suficiente. Buscaba experiencias vivas que le ofrecieran perspectiva. A medida que indagaba, Juan se encontró con un viejo amigo, Adel, que había crecido entre los beduinos. A través de mensajes, le explicó la duda que lo atormentaba. Necesitaba entender la esencia de su cultura, cómo sobrevivían en el desierto, pero sobre todo, cómo convivían con lo que el resto del mundo consideraba adversidad. Adel se mostró dispuesto a ayudarlo. Le propuso viajar al desierto una vez más, esta vez con un enfoque genuino, sumergirse, escuchar realmente, aprender y compartir. La invitación hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una oportunidad de validar su conexión con aquellos que tanto admiraba. Con cada nuevo día, la emoción crecía, pero también una punzada de miedo, y si no era lo que esperaba, comenzó a planear. Meticulosamente preparó su mochila, incluyendo cuadernos, una cámara y, sobre todo, una mente abierta. Quería que este viaje fuera el preludio de su transformación personal. Esta vez no presentaría una historia, buscaría la verdad en cada rayo del sol que ardía en el desierto, en cada sombra que se gestaba por la noche. A pesar de la emoción, Juan no pudo evitar la ansiedad que lo acompañaba. Sin embargo, había un nuevo conocimiento que iba tomando forma en su mente. La búsqueda de autenticidad implicaba también permitir que las preguntas lo guiaran, y ese principio lo atravesaba con cada decisión. Al despedirse de la ciudad, supo que enfrentaba una experiencia que podría dar un vuelco a su narrativa. ¿Imperaría su deseo de encontrar respuestas sobre la cultura beduina, o seguiría atrapado en la extraña red que su propia inseguridad había tejido? Este viaje no solo contemplaría un retorno físico al desierto, sino también a su verdadero yo, a su raíz cultural, a la historia que realmente quería contar. Justo antes de emprender su nueva aventura, un mensaje de Adel llegó a su teléfono. Decía: recuerda, Juan, en el desierto encontrarás más que calor. Prepárate para lo inesperado. Esa simple frase resonó en él como un campanazo. La incertidumbre ahora se transformaba en su aliada. La vida, como el desierto, le ofrecería no solo desafíos, sino una revelación profunda. Al dejar atrás la ciudad y dirigirse hacia el horizonte, Juan finalmente comprendió que la verdadera esencia de su viaje era la capacidad de convertirse en narrador de su propio destino. ¿Sería capaz de enfrentar lo que allí le esperaba y salir fortalecido? Esa incertidumbre lo acompañaría durante cada paso. La búsqueda del yo auténtico comenzaba ahora, un viaje cargado de potencial para desentrañar secretos que irían más allá de las fronteras de su propia historia. El rugir del motor del coche resonaba en sus oídos mientras cruzaba el vasto paisaje del desierto. Juan sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo, como si cada kilómetro que recorría lo acercara a la verdad que había buscado durante tantos años, y a la vez lo empujara más allá de sus límites. No solo era un viaje físico hacia el desierto, sino una expedición hacia su interior, donde las preguntas sobre su identidad y la autenticidad clamaban por respuestas. Al llegar a un campamento beduino, la primera impresión fue hipnótica, una amalgama de colores vibrantes contrastando con el marrón del entorno desértico. Aquí, donde el sol parecía devorar la tierra, Juan respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación lo llenaba de determinación. Era el momento de escuchar, de observar, y más importante aún, de despojarse del peso de sus propias historias. A los pocos días de convivencia, comenzó a notar la sencillez de la vida beduina, su capacidad de adaptación y sabiduría. Las largas veladas, alrededor de una fogata, se convirtieron en lecciones de vida. Cada anécdota contada era un puente hacia la profundidad de su cultura. Juan se sumergió en las historias, haciendo anotaciones fervientes en su cuaderno. La resistencia no es solo física, es una forma de conexión con la tierra. Una percepción nueva comenzaba a florecer en él, y con cada conversación, las capas de su propio entendimiento empezaban a desnudarse. Sin embargo, no tardó en descubrir que confrontar sus inseguridades sería la parte más difícil. Mientras escuchaba relatos de luchas y triunfos, se daba cuenta de que sus propias preocupaciones lo habían mantenido cautivo, los miedos a no ser suficiente, a ser un impostor, a no cumplir con las expectativas ajenas. En aquellos momentos de conexión, la honestidad de los beduinos respecto a su realidad le reflejaba lo que él había evadido en su vida. ¿Cuántas veces había dejado de actuar por el miedo al juicio? ¿Cuánto había llegado a perder de vista sus verdaderos deseos? Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, un desafío interno emergió. La esencia de su formación como académico versus la autenticidad de su ser se debatía en su mente. En el desierto, donde la noche abrazaba como un manto, se sintió pequeño e insignificante, pero también unificado con el vasto universo.
Allí se planteaba la pregunta crucial: ¿podría conectar su carrera con su autenticidad, o debía renunciar a una por la otra? Decidido a confrontar esa dualidad, comenzó a documentar no solo sus observaciones sobre la cultura beduina, sino también sus propias reflexiones. No quería ser el narrador de una historia ajena, sino capturar la realidad de su propia transformación. La escritura se convirtió en un acto de liberación, que le permitía dar voz a sus convicciones más profundas, creando un espacio donde su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Cada día se tornó más revelador y a la vez desafiante. Aceptar su limitación no significaba rendirse, sino abrirse a nuevas posibilidades. En esas interacciones cotidianas, Juan percibía fragmentos de vida que le ofrecían una nueva forma de entender la resiliencia, reflejando sus propias luchas. La habilidad de los beduinos para sobrevivir a condiciones extremas le proporcionaba un sentido renovado de propósito, pero cuando se asomaba la posibilidad de compartir sus aprendizajes, una ansiedad latente brotaba en él. ¿Qué valor tendría su voz si su experiencia no era equivalente a la profundidad vivida de aquellos a quienes admiraba? Justo cuando esas dudas comenzaban a abrumarlo, un acontecimiento inesperado surgió: un grupo de turistas llegó al campamento, traídos por su curiosidad y ganas de experimentar un mundo ajeno. De inmediato, Juan se encontró en una encrucijada. ¿Debería dejar que su narrativa se viera contaminada por la superficialidad externa, o aprovechar la oportunidad para profundizar y compartir lo aprendido? El conflicto entre su deseo de ser un observador pasivo y su necesidad de expresar. Su voz auténtica producía una presión interna que no podía ignorar. Con la claridad recién adquirida, sabía que el momento de la verdad se acercaba. La respuesta a su propia autenticidad no vendría de la aprobación ajena, sino de su capacidad para ser fiel a sí mismo, incluso en medio del calor del desierto. Podría, entonces, asumir su papel de narrador y dejar que su voz resonara por encima de las dudas. Al cerrar su cuaderno esa noche, la tensión creció. La decisión estaba ante él y el miedo a defraudar era inminente. La opción de huir o enfrentar realmente su realidad se dibujaba en sus pensamientos. La búsqueda de su historia personal se tornaba, de repente, en un reto más profundo y transformador. ¿Qué historia contaría? La respuesta, palpante en el aire cálido del desierto, podría definir el camino hacia su autenticidad. La mañana siguiente, el tireteo de la brisa en el desierto sirvió como llamado al despertar. Juan se sentó en el borde de su esterilla, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante él. La serenidad del amanecer contrastaba con las tormentas que había enfrentado dentro de sí mismo. Era el momento de tomar decisiones, de convertir sus reflexiones en acciones concretas. Su última semana entre los beduinos había transformado cada fragmento de la historia que había estado buscando. Ahora, no podía permitirse volver a su vida anterior sin abrazar lo aprendido. Se acercó a los miembros de la comunidad, quienes se movían con la gracia de quienes están en sintonía con su entorno. Compartir sus aprendizajes se había convertido en su objetivo inmediato. Mientras se reunían alrededor de la fogata, Juan empezó a hablar sobre la interconexión entre sus experiencias y las de los beduinos. La autenticidad de su voz resonaba con una fuerza que nunca antes había sentido. Cada historia, cada anécdota, no solo enriquecía su relación con ellos, sino que también cimentaba su propia identidad. Quiero hablar sobre cómo estos relatos de resiliencia pueden trasladarse a otros contextos. No solo sobreviven, sino que también prosperan frente al calor del desierto, dijo, mientras el grupo lo escuchaba con mirada atenta. A medida que compartía sus pensamientos, la conexión con su audiencia se profundizaba. Los beduinos respondían con sus propias historias de lucha y adaptación, construyendo un puente que unía su pasado con su presente. A medida que se desarrollaba la conversación, Juan sentía que su viaje no solo le ofrecía aprendizaje sobre los beduinos, sino que también era un espejo que reflejaba sus propias luchas. Las sombras de la duda que lo habían seguido comenzaban a desvanecerse en la luz de su autenticidad. El miedo al juicio, al fracaso, cada vez se sentía más como la brisa del desierto, presente pero no abrumadora. Decidió que este sería su nuevo enfoque. No se trataría solo de una correlación superficial entre culturas, sino un entendimiento básico de cómo la resiliencia puede manifestarse en diferentes formas. A cada palabra pronunciada, su voz se fortalecía. Había encontrado un propósito en el miedo, transformándolo en un motor que lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, se dirigió a un grupo más amplio de turistas que llegaría a experimentar la cultura beduina. Con cada palabra, Juan se volvió un puente entre ambas realidades. Comenzó a compartir sus aprendizajes, enfatizando la importancia de conectar con su propia historia y la historia de los demás.
No se trata solo de la supervivencia, se trata de cómo cada uno de nosotros puede aprender a prosperar a través del calor, tanto en el desierto como en la vida. Mientras los visitantes lo escuchaban con atención, Juan sintió cómo la transformación que había logrado resonaba en el aire. Su miedo a ser un impostor se desvanecía, reemplazado por una nueva claridad. Su voz tenía valor y su historia era digna de ser contada. El viaje al desierto no solo había sido un retorno físico, sino una profunda exploración de su identidad. Ahora, al término de su estadía, supo que debía seguir adelante, para convertir su experiencia en un camino de crecimiento continuo. Juan se despidió de su campamento beduino con la promesa de un regreso, pero en su corazón llevaban su legado y el compromiso de seguir transformando las adversidades en oportunidades. El reconocimiento que había anhelado no vendría de aplausos o trofeos, sino de la firmeza con que sostendría su palabra y cada paso que daba después de ese momento. Finalmente, se sentía en paz, alineado con su propósito. Ya no enfrentaba un desierto solo, ahora tenía una brújula que podía guiarlo, y su alma vibraba con la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Así, mientras se alejaba del campamento, una nueva visión emergía. No solo viviría en la intersección entre culturas, sino que se convertiría en un defensor de la autenticidad en cada historia que encontrara, tanto en el desierto como en la vida misma. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí en este viaje de transformación.